Bien, vamos a continuar entonces. La última vez nos quedamos en actualizar los cambios en el repositorio. Entonces, subimos los primeros cambios. Ahora vamos a organizar la segunda parte, que son los cambios visuales. Entonces vamos a agrupar dentro del siguiente commit todos los cambios que se hicieron a nivel de página, a nivel de aplicación. Entonces los cambios que se hicieron en el archivo app.view y en el archivo index.view, esos dos se pueden organizar en un solo commit. Entonces podemos ver los cambios. En el lado izquierdo es como estaba el archivo originalmente y en el lado derecho es como está el archivo actualmente. Entonces en el caso del archivo index, como no había cambios previos, entonces no se puede establecer una diferencia. Entonces esto lo podemos agrupar como un feature o como una característica nueva, que fue crear la página de inicio. Bien, esto de aquí fue un archivo de configuración, entonces como no lo podemos agrupar, creamos un nuevo commit con este feature que solamente está modificando el archivo de configuración settings.json del Visual Studio Code. Entonces ese mensajito nos va a servir a nosotros para identificar ese archivo de configuración y en el futuro tal vez volver a modificarlo sabiendo cómo comenzó. Entonces ponemos el mensaje. Soporte para Tailwind. Y terminamos. Ya no hay más cambios en nuestro repositorio local. Entonces si nos vamos a internet a revisar cómo está el repositorio, podemos ver que en las ramas hay una sola, que es la main, y en commits hay solo dos, que fueron los que hicimos en la sesión anterior. Entonces en nuestro local, si ejecutamos el comando git push, nos va a decir que ejecutemos ese comando completo, o lo podemos hacer desde Visual Studio Code, en donde solamente le decimos hacer push. Aquí nos está diciendo que si queremos hacer un fetch siempre, pero no lo necesitamos por ahora. Entonces ahora aquí tenemos que ya cambió. Ahora no tenemos una rama sino dos ramas, la rama main y la del feature. Pero ¿qué es lo que sucede? Si lo dejamos así, nos estamos perdiendo de que en el remoto también existe la rama develop. Entonces podemos cambiarnos de rama gráficamente dándole clic abajo donde está el nombre de la rama, y ahora ya estamos en develop, y ahora podemos hacerle push también de manera visual a esta rama, y entonces en el repositorio en internet ya no tendríamos dos ramas sino las tres ramas con las que estamos trabajando en el local. Tenemos main, tenemos develop y tenemos la rama feature. Entonces, ahora sí, cualquier persona que vaya a colaborar en nuestro proyecto puede hacerlo, y tenemos la seguridad de que siempre inyecte los cambios en la rama de desarrollo, en la rama develop. Entonces, esto de aquí es lo que se conoce como hacer un pull request o un merge request, que es cuando queremos que los cambios de una rama feature se inyecten dentro de una rama superior, en este caso develop. Entonces allí le agregamos una descripción de qué fue lo que se hizo. Podemos nosotros asignar los reviewers. Podría ser una persona, en este caso es un copilot, que no lo vamos a utilizar. Y los asignados para revisar ese commit, en mi caso que estoy yo solo, pues sería yo mismo. Como esto permite escribir Markdown, pues podemos utilizar el formato de Markdown, colocar un numeral para que sea un título, colocar guiones o asteriscos para hacer listas, y de hecho podemos hasta tomar capturas de pantalla y subirlas al repositorio para que la persona que vaya a revisar el código tenga una visualización de qué fue lo que se hizo sin necesidad de correrlo.
lo mejor sería que se bajara el código y que lo probara en su local, pero también sirve de referencia para verificar lo que ellos ven contra lo que nosotros vimos en nuestra máquina. Entonces allí listamos qué fue lo que se hizo, instalamos el Nux UI, instalamos las dependencias y allí se hace un resumen de todos los archivos que cambiaron. Entonces aquí podemos tomar la captura, vamos a correr el proyecto. Bien, una vez que el proyecto está corriendo, vemos que está como al principio. ¿Y eso a qué se debe? Eso es porque nosotros estamos ubicados en cuanto al código fuente dentro de la rama Dev o Develop. ¿Sí? Entonces, para esa rama no existe este archivo index, no existen los cambios en el app. Entonces, si seleccionamos nuestra rama de instalar Nux UI, ahora sí cambia, se actualizan los cambios y podemos ver que la página está como la dejamos actualmente, como la dejamos con sus últimos cambios. Entonces ahí sí existe el archivo main.css, sí existe el index, pero si cambiamos otra vez a develop, el app cambia y nos vuelve a restaurar a la página como estaba originalmente. Entonces esa es una de las razones para utilizar Git, para poder cambiar el estado de nuestro sistema a cómo fue generado o a cómo se decidió el corte dentro de un commit. Entonces, en Develop no existen estos archivos. De hecho, le causamos un conflicto al servidor y se cayó. Entonces, corremos el sistema en ese estado. No existe la configuración de Nux UI. En cambio, si nos pasamos a la siguiente rama, a la rama del feature de instalar Nux UI, allí sí que existen estos archivos, tanto el main.css como el index dentro de la directorio page, y ya existe todos los cambios que nosotros realizamos. Entonces, bien, ya que estamos en la página, estamos viendo la página como la queremos subir, entonces podemos tomar nuestra captura de pantalla y esta captura la subimos al repositorio para que la gente que vaya a revisar nuestro código pueda ver exactamente qué es lo que nosotros vimos y pueda comparar con su página cuando ellos la corran. Entonces, si le damos aquí a preview, podemos ver exactamente el mensaje, podemos ver las tareas que se realizaron y una captura de pantalla. Y al nosotros darle el botón de crear el commit, de crear el merge, se crea entonces un pull request que está allí, precisamente es el número 1, y eso queda allí pendiente hasta que alguno de los supervisores, alguno de los product owners o de los managers o el encargado del sistema lo revise y decida incorporar esos cambios dentro de la rama target, dentro de la rama destino, que en este caso sería dev. Entonces verificamos que en dev, dentro de app, no hay nada. Revisamos los commits, podemos ver la cantidad de commits, podemos ver cómo están organizados, la cantidad de archivos que fueron modificados dentro de cada uno de los commits. Podemos ver los archivos que van a ser afectados por este merge. En el primero no hay nada, en el segundo se cambiaron esas líneas por las nuevas. Tercero era un archivo nuevo, el cuarto también es un archivo nuevo. Podemos también
agregar comentarios, pues podemos decir a Copilot que nos explique qué es lo que está pasando allí, en el supuesto caso que nosotros seamos los que estamos haciendo la revisión. ¿Qué más? Podemos revisar línea por línea, de repente mencionar a otra persona haciéndole preguntas acerca de las razones por las cuales se utilizó alguna versión en específica de los paquetes. Aquí pues ya todo está en orden, entonces podemos irnos al pull request, la página principal, lo seleccionamos si nosotros somos los encargados de realizar el pull request y decirle que vamos a hacer que lo aceptamos y que vamos a hacer el merge. Entonces ese merge se va a hacer desde la rama feature hasta la rama develop. Cuando hacemos el commit, entonces todos esos cambios se inyectan directamente a la rama develop. Entonces vemos que no hay más pull requests abiertos, hay uno que ya está cerrado, que fue cuando lo finalizamos, y podemos revisar la rama main, dice que develop fue actualizada. Entonces si revisamos main, los cambios fueron de la semana pasada, pero si revisamos develop, los cambios son de hace minutos, ¿sí? Porque esos cambios son recientes, son nuevos. Entonces podemos ver que allí están los cambios de la rama que existía antes, de la rama feature, y ahora ya están dentro de la rama development. Entonces ahí está el main.css, ahí está el index.view, y están todos los cambios actualizados. Ahora bien, si nosotros en nuestra rama local, en nuestra computadora, nos cambiamos a la rama develop, podemos ver que está otra vez como al inicio, que no está la página recién creada, que no está Nuxt.UI instalado. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Lo que sucede es que nuestra rama de develop local no está sincronizada con la remota. Entonces, si podemos ver que está como lo revisamos al principio, tenemos todas las ramas apuntando al mismo estado de los archivos, ¿sí? Tanto develop como main, como la remoto de main, todo está apuntando a como estaba originalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es sincronizar el remoto con el local. Y eso lo hacemos, lo podemos hacer de manera gráfica o en código. De manera gráfica podemos utilizar Visual Studio Code para hacer esa sincronización, o por código, que generalmente es lo más rápido. Lo podemos hacer con un comando. Entonces, aquí utilizando Visual Studio Code, abajo están esas flechitas que nos indican que hay que sincronizar. Y por código, lo que hacemos es ejecutar el comando git fetch. Ahora con el git fetch nos dice que hubo cambios en la rama develop. Entonces dice que develop se sincronizó con origin develop. Y ahora, si refrescamos, podemos ver que develop main, perdón, están los cambios sincronizados pero no se inyectaron. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora sí? Tenemos que darle aquí a sincronizar, porque git fetch solamente muestra los cambios. Entonces, para inyectar esos cambios, para realmente sincronizar, lo que tenemos que decirle es git pull, o en este caso, ahora sí, darle al botoncito que dice sincronizar. Entonces vamos a hacerlo aquí, que se vea. A ver.
Aquí git pull. Entonces git pull se trae los cambios del remoto y ahora sí nuestra rama develop tiene todos los cambios que tenía antes la rama feature. Entonces git fetch muestra los cambios pero no los inyecta. Git pull los trae, los baja los cambios que ya están en internet y los inyecta y sincroniza nuestra máquina para que tenga los cambios que ya fueron hechos en internet. Entonces cualquier persona que actualice develop va a tener los cambios a como están en develop, a como fueron sincronizados por la última persona que trabajó en el proyecto.